Hola, reciban la bienvenida al canal de History Classes. En esta ocasión, dentro de la serie dedicada a reseñas de libros, se hablará sobre la obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esta obra fue escrita por Bernal Díaz del Castillo. Su lugar de nacimiento se atribuye a Medina del Campo, lugar ubicado en la región de Castilla alrededor del año 1495. En 1514 viajó al continente americano, donde se estableció en Cuba. En 1517 y 1518 participó en las primeras expediciones españolas en los actuales territorios de México, al mando de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. En 1519 participó en la expedición de Hernán Cortés, la cual daría como resultado la caída de Tenochtitlán en 1521. Posteriormente, acompañó a Cortés en su expedición a las Cibueras, territorio conocido actualmente como Honduras. En los años siguientes, Bernal Díaz del Castillo ocupó cargos administrativos y recibió encomiendas. En 1551 se estableció en la ciudad de Guatemala, donde fue nombrado regidor. En los años siguientes se dedicaría a escribir su obra acerca de la conquista de México, finalizando su escrito hacia el año 1568, corrigiendo y agregando cosas en los años siguientes. Pero no llegaría a ver su obra publicada, porque falleció en Guatemala en 1584, y su libro sería publicado hasta 1632. La obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España fue escrita con varios propósitos. Debido a su participación en los procesos para expandir los territorios de la corona española, el autor esperaba recibir mayores recompensas por parte de las autoridades castellanas. También tenía la intención de rescatar del olvido a sus compañeros de armas, quienes hicieron posible la conquista. Pero sobre todo, el autor escribió su obra como respuesta al libro Historia de la Conquista de México, escrito por Francisco López de Gómara y publicado en 1552. La crítica de Bernal Díaz del Castillo a la obra de Gómara se basa en el hecho de que Gómara nunca viajó al continente americano, y su obra se basó en entrevistas con el propio Hernán Cortés. Además, en sus escritos exaltaba a Cortés, considerándolo como un personaje predestinado a realizar proezas dignas de recordar. En contraste, Bernal Díaz del Castillo menciona que la empresa de Cortés no hubiera sido posible sin los soldados a sus órdenes, ni tampoco por las alianzas con los pueblos indígenas de Zempoala, Tlaxcala, Texcoco y otros lugares. De hecho, Bernal Díaz del Castillo también se refiere a los tlaxcaltecas y a otros pueblos indígenas como amigos. Al comienzo de su relato, el autor menciona su participación en las exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, resultando herido en la primera expedición. Después se describe a mayor detalle su participación bajo las órdenes de Hernán Cortés. Asimismo, buena parte de la información conocida sobre este proceso histórico procede tanto de las cartas de relación de Hernán Cortés como por la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Por ejemplo, en ambos textos se menciona la muerte de Moctezuma
después de haber sido apedreado por su pueblo, aunque también se cree que pudo morir a manos de los españoles al estar preso en su palacio. Prosiguiendo con la lectura, la captura y tormento de Cuauhtémoc simboliza la caída de Tenochtitlán, pero este hecho apenas se encuentra a la mitad del libro de Bernal Díaz del Castillo. En los capítulos siguientes, el soldado narra sus vivencias en las campañas de Cortés con rumbo al sureste. También menciona los pormenores de las campañas a las órdenes de los capitanes Luis Marín y Rodrigo Rangel. Otros capítulos están dedicados a las campañas para expandir los dominios españoles. Entre ellas se destacan las de Gonzalo de Sandoval en Oaxaca o la de Nuño de Guzmán en Michoacán. Hacia los últimos capítulos, Bernal Díaz menciona a sus compañeros de armas y su destino en las décadas posteriores a la conquista. Comienza mencionando al propio Hernán Cortés con su retiro y fallecimiento en Castilleja de la Cuesta, al sur de la península ibérica. Otros más obtuvieron fortunas y encomiendas en el continente americano. Otros murieron en la guerra y en expediciones. Otros más fallecieron de causas naturales y otros se dedicaron a la vida religiosa. Luego se dedica un espacio para describir las prácticas religiosas de los pueblos prehispánicos, las cuales motivaron a los castellanos a combatirlas, porque creían que eran prácticas diabólicas. Finalmente, se hace un listado de las batallas donde participó Bernal Díaz del Castillo, así como un listado de las autoridades establecidas en la Nueva España hasta 1568. Algunas ediciones del libro cuentan con cartas, mapas y transcripciones de documentos a manera de anexos, así como prólogos o estudios introductorios. También es importante mencionar cómo en algunas ediciones los nombres de personajes indígenas son diferentes con respecto a cómo se les conoce en la actualidad. Por ejemplo, el nombre de Moctezuma Xocoyotzin aparece en el libro como Motecuzoma, mientras el nombre de Cuauhtémoc fue escrito como Guatemus. Por su parte, el nombre de Malintzin o Malinali fue conocido entre los españoles del siglo XVI como Doña Marina. Además, el término Malinche aparece en el libro como el nombre por el cual los indígenas llamaban a Cortés, aunque con el tiempo el término cambió para referirse a la mujer indígena que le sirvió de intérprete. Así es como finaliza esta libro reseña. En caso de haber sido de su agrado, por favor aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se les invita a comentar si quieren aportar algo más. Suscríbanse y compartan para conocer más contenidos de este canal. También pueden realizar un donativo para apoyar con más y mejores contenidos. Por su atención, muchas gracias.